Hola, buen día a todos. Vamos a ver hoy la segunda parte del tema de derechos y deberes constitucionales, así que vamos a dar comienzo a la unidad 5. Antes de empezar con los derechos y deberes propiamente dicho, vamos a hacer una distinción entre lo que es el derecho público y el derecho privado. El derecho público rige las relaciones jurídicas del Estado como poder público. Aquí es importante entender que el Estado no actúa como un simple sujeto de derecho, sino que actúa con lo que se llama su poder o imperium. ¿Qué es el imperium? Es el poder que tiene el Estado para controlar, para tener un poder de policía, como lo veíamos en la clase anterior, para poder justamente a través de ese poder de policía reglamentar derechos. ¿Por qué? Porque el Estado lo que hace es bregar por el bien común. Entonces, cuando hablamos de derecho público, hablamos de que el Estado actúa en defensa del bien común. El derecho privado son normas, o sea, regula normas en los cuales lo que se tiene en cuenta primordialmente son las relaciones de los particulares entre sí, o bien de los particulares con el Estado, pero cuando este Estado actúa como un simple sujeto de derecho, como una simple persona jurídica, y no con su poder o imperio. Entonces, recuerden siempre que lo que caracteriza al derecho público es justamente la actuación del Estado como regulador de una relación donde lo que se defiende son los derechos colectivos, los derechos de la comunidad, el bien común, y no solamente teniendo en cuenta el derecho del interés particular como lo hace el derecho privado. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias principales? El derecho público es irrenunciable, el particular, o sea, las personas no podemos optar por cumplirlo o no cumplirlo. En cambio, el derecho privado, recuerden que prima o rige este principio de autonomía de la voluntad. Entonces, lo que los individuos pactan entre sí, sí o sí corresponde que lo cumplan. El derecho público es imperativo, no puede ser modificado, por eso las normas de derecho público siempre son normas de orden público. En cambio, como decíamos, en el derecho privado rige la autonomía de la voluntad o el principio de autonomía de voluntad. Entonces, hay ciertas situaciones que los particulares pueden elegir, pueden decidir sin la necesidad de seguir estrictamente lo que la norma determina. Por ejemplo, ustedes han visto en privado 1, que no se llama más así, en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, ustedes han visto que ambas partes pueden pactar, a pesar de que la ley determina que en caso de que no se haya determinado lugar, el deudor cumple su obligación en el domicilio, las partes pueden pactar otra cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto era lo que, para los que están viendo o sea, los que iniciaron la carrera con el módulo, era lo que llamábamos la diferencia entre las normas imperativas y las normas supletorias. Bueno, y el derecho público es de estricta interpretación, las facultades otorgadas por las normas deben ser establecidas expresamente, no se pueden ampliar a otros casos que no sean los expresamente previstos en la ley. En cambio, en el derecho privado, los individuos están facultados para hacer todo lo que la ley expresamente no prohíbe. Muy bien, vamos a comenzar con el artículo 14 de la Constitución Nacional que dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, a trabajar y ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, peticionar ante las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, usar y disponer de su propiedad, asociarse con fines útiles, profesar libremente el culto, enseñar y aprender. Este es un artículo que actualmente, por lo que se está viviendo con el COVID-19, tiene mucha importancia porque justamente se ha debatido y se ha cuestionado si los decretos presidenciales y los decretos provinciales en relación a no poder salir del país, no poder dar ingreso al país, el tránsito libremente, el transitar libremente por el territorio, está absolutamente en este momento restringido y en la salida directamente prohibida. Entonces, la salida del país me refiero, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de lo que veíamos en la unidad 1 de cuando hay conflictos de normas constitucionales, que decíamos a qué se debían
en qué se debían basar los jueces para poder dar una solución ante este conflicto de normas constitucionales. Recuerdan que decíamos que el preámbulo justamente tiene ese valor jurídico. Vamos a empezar con el derecho de asociación. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, decíamos, de asociarse con fines útiles. La necesidad del hombre de asociarse viene con la naturaleza propia del ser humano. El ser humano tiende a estar siempre con otro. El derecho de asociación siempre tiene que ser con fines útiles. En el sentido constitucional o lo que se quiso establecer en la Constitución con fines útiles, en realidad tenía que ver con fines lícitos, ¿sí? Todos tenemos derecho a asociarnos siempre que los fines que tengamos en esa asociación sean lícitos. Este derecho que implica la facultad para congregarse en un organismo, sea creando ese organismo, dejando de pertenecer a un organismo o incorporándose a un organismo ya existente. En eso consiste el derecho de asociación. Puedo crear un organismo, ingresar a uno que ya estaba creado, o bien también el derecho de dejar de pertenecer. En los tipos de asociación, justamente tenemos la asociación propiamente dicha, donde los grupos de personas juzgan conveniente congregarse o reunirse para un fin o un objeto determinado. Cuando este ente, cuando esta asociación desea adquirir derechos y contraer obligaciones, nace el poder de policía estatal para acordar o denegarle una personería jurídica. Es decir, cuando este grupo de personas ya pretende institucionalizarse, pretende hacer las cosas de una manera más seria, porque van a adquirir derechos y van a contraer obligaciones, entonces nace la obligación de inscribirse y que el Estado regule ese comportamiento. No es lo mismo que digamos, vamos a reunirnos, vamos a asociarnos a un club de fans. Hasta ahí está todo bien. Ahora, si ese club de fans quiere tener derechos y obligaciones, hay que hacer otros trámites que ustedes en realidad ya han visto bastante de esto en fundamentos. Hay asociaciones que tienen carácter público. El artículo 146 del Código Civil y Comercial establece cuáles son las de carácter público. Saben que el Estado Nacional, las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las entidades autárquicas y demás organizaciones constituidas en la República, ¿sí? Siempre que sean entidades autárquicas, los estados extranjeros y la Iglesia Católica, que es el único culto que está reconocido con carácter público. Los demás cultos ustedes saben que tienen el carácter de privado. Las personas jurídicas privadas, que son las asociaciones civiles, las sociedades, las simples asociaciones, fundaciones, como les decía, iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas que no sean el culto católico. ¿Por qué esto? Porque recuerden que el artículo 2 de la Constitución Nacional sostiene el culto católico apostólico romano. El gobierno argentino sostiene ese culto. Entonces, la Iglesia Católica tiene carácter público, las demás tienen carácter privado. Mutuales, cooperativas, consorcio de propiedad horizontal, ustedes esto ya lo han visto, por eso lo paso un poquito más rápido. Otro tipo de asociaciones, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y gremiales, las asociaciones de las comunidades indígenas, asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones legitimadas para la defensa de derechos colectivos, puede ser, por ejemplo, Greenpeace, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora con el derecho de petición. ¿Qué implica peticionar? ¿Qué significa peticionar? En un sistema representativo y republicano como el que nosotros tenemos, donde el ciudadano no gobierna por sí mismo, sino que lo hace a través de sus representantes, porque recuerden que tenemos un sistema donde la soberanía es popular, o sea, la soberanía pertenece al pueblo, pero ese poder no lo ejerce el pueblo directamente porque, como lo habíamos visto en la unidad 3, esto sería en este contexto muy difícil. Entonces, ¿qué dice el artículo 22 de la Constitución Nacional? El pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. En este sentido, es significativo que si el pueblo no puede gobernar por sí mismo, requiere que pueda peticionar a las autoridades que lo representan y que estas autoridades le den una respuesta acorde
fundamentada en la ley. Entonces, el derecho de petición implica la facultad de dirigirse a los poderes públicos formulando una solicitud. Es el derecho, como les decía, primario que vincula al pueblo con el gobierno. ¿Qué petición está prohibida? La que el mismo artículo 22 establece. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan la primera parte? Dice, el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de los representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda Fuerza Armada, reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y petición en nombre de este, comete delito de sedición. Es decir, los representantes son elegidos legítimamente a través del voto. Cualquier reunión de personas que peticione en nombre del pueblo sin estar legitimada comete delito de sedición. El derecho de petición en la Constitución Nacional solamente, como voy para atrás, fíjense que solamente el artículo 14 dice de peticionar ante las autoridades. Nuestra Constitución de la provincia del Chaco no solamente habla de la petición, sino que dice a peticionar a las autoridades y obtener respuesta de ellas, a acceder a la jurisdicción y a la defensa de sus derechos. Es bastante más amplia. Nuestra Constitución es hermosa, desde mi punto de vista la más linda. No porque sea nuestra, sino porque es muy completa. Y no solamente establece, o sea, da el derecho de petición, sino que establece una garantía, que son los llamados mandamientos de prohibición, de ejecución y de prohibición. Cuando el Estado no cumple, cuando el Estado provincial no cumple con una petición legítima que está avalada por el ordenamiento jurídico y que ya está prevista en el ordenamiento jurídico para que así lo haga, las personas pueden requerir ante un juez un mandamiento de ejecución. ¿Qué es un mandamiento de ejecución? Es me ahorro todo el juicio, todo lo que implicaría iniciar un juicio, que la otra parte conteste y todos los plazos procesales que eso implica. ¿Por qué? Porque el juez ve que el Estado tiene la obligación de cumplir con determinada petición y no lo hace, entonces le da un mandamiento, una orden imperativa de que cumpla con lo que está determinado en la norma. En cuanto al derecho de reunión, está muy relacionado con el derecho de asociación. La reunión es el encuentro voluntario, transitorio, concertado o espontáneo para deliberar sobre cuestiones que incumben a los sujetos que usan de este atributo de la reunión. En la Constitución Nacional es un derecho implícito, en cambio en la Constitución Provincial es un derecho explícito. Como les decía, nuestra Constitución es muy completa. Todos los habitantes de la provincia gozan del derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo. Solo cuando las reuniones se realicen en lugares públicos deberá avisarse a la autoridad administrativa. Esto lo vamos a ver en la unidad 13, cuando damos ciertas restricciones a los derechos, que hay veces que necesitamos de la autorización de la autoridad administrativa, que en el caso de la reunión sería el municipio, porque hay cuestiones que nos exceden y que son importantes a tener en cuenta, que es el cuidado de la salud pública, el cuidado de la seguridad pública. Entonces, en esos casos, cuando son reuniones en lugares públicos, es necesario pedir previamente autorización a la autoridad. Las reuniones privadas son acceso discriminado, de modo que solo pueden asistir las personas invitadas. Se celebra en un lugar cerrado para permitir el ingreso exclusivo de las personas invitadas. En cambio, en las reuniones públicas el acceso es indiscriminado, se realizan generalmente en lugares públicos y abiertos. Si se celebran en lugares públicos, como decíamos, tiene que tener permiso de la autoridad policial y de la autoridad municipal en la mayoría de los casos. Las reuniones públicas en lugares cerrados, cuando son numerosas, también necesitan la previa autorización de la autoridad. Muy bien, vamos a dejar acá y vamos a seguir en un próximo video con los siguientes temas.